Qué bueno, qué bueno. Y en esta noche quisiera seguir compartiendo la segunda parte del sermón que comenzamos la semana pasada, que se titula No más esclavos, no más esclavos. Y cuando hablamos de esclavos, cuando hablamos de esclavitud, yo sé que quizás a la mente de alguno se le puede venir la imagen de aquellos esclavos atados con cadenas, con grillos en sus tobillos, carentes de libertad, privados de libertad, allí haciendo las tareas de los esclavos en los campos, como hemos visto en algunas películas de lo que fue la esclavitud a lo largo de la historia. Pero esa no es la única forma de esclavitud. La única forma de esclavitud no es aquella que somete a una persona, que la priva de su libertad, que no la deja salir a ningún lado y la hace hacer trabajos forzados, sino que también hay otro tipo de esclavitud que no tiene que ver con lo de afuera, no tiene que ver con tu libertad de ir, venir, salir de tu casa, volver a entrar, viajar a tal o cual lugar. Es una esclavitud que tiene que ver con el interior, que tiene que ver con el corazón, con el alma. Es una esclavitud que tiene que ver con la mente, con los pensamientos, en donde las personas se sienten esclavizadas. Es una esclavitud que también tiene que ver con los vicios, con el pecado. ¿Y cuántas veces escuchamos decir a una persona, me gustaría cambiar, pero no puedo? Me gustaría dejar esto, pero no lo puedo dejar. Me gustaría dejar de sentirme así, dejar de sentir esto que estoy sintiendo, que en vez de hacerme bien me está haciendo mal, pero me es imposible. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama esclavitud. Cuando una persona se siente cautiva, ya sea de vicios, de pecados, de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de realidades, de situaciones que están allí dominándolo, controlándolo, teniéndolo cautivo, esclavizándolo, y de las cuales esa persona, aunque quiere, no puede liberarse. Eso es esclavitud. ¿Y sabes algo? Estuvimos enseñando acerca de esas fuerzas invisibles, porque no todo lo que sucede en nuestra vida, no todo lo que pasa en nuestra realidad tiene que ver con cuestiones humanas, con cuestiones naturales. También hay cuestiones espirituales. Y es necesario entender que hay dos mundos. Uno es el mundo que se ve con los ojos físicos, pero otro es el mundo que no se ve con los ojos físicos, sino que se ve con los ojos espirituales. Y en ese mundo que solamente se puede ver por medio del espíritu, se mueven cosas, hay batallas, hay luchas, hay situaciones aún que se generan desde esa perspectiva espiritual. Hay un pasaje así en los evangelios que está en el evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 17, que dice lo siguiente. San Marcos 9, 17 dice lo siguiente: y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y acá tenemos un claro ejemplo de un joven que padecía de mudez, que era sordo, y la Biblia nos está enseñando que esa enfermedad, que esa mudez, que esa sordera no provenía de algo humano, no provenía de un problema natural y estrictamente humano de su cuerpo, de su salud. Era un problema que provenía de una cuestión espiritual. Y por eso Jesús, cuando reprendió
al espíritu inmundo, cuando reprendió al espíritu que estaba azotando a este joven, lo primero que este joven recupera es el habla y es la audición, porque recibe libertad. Por eso hay cuestiones que pasan y es necesario poder discernir, mirar detrás de lo que nos sucede, de dónde está viniendo aquello que nos está aconteciendo. Si es algo pura y estrictamente natural o humano, o si es algo que proviene de esas fuerzas espirituales, como acabamos de leer en la Biblia, que vienen a atacarnos, a destruirnos, a enfermarnos, a traernos miseria, pobreza, división en la familia, a traer vicios, a traer ataduras a nuestro ser, que nos terminan allí agobiando, trayendo dolor, tristeza, angustia, depresión. Y así como hay, repito, fuentes que son pura y estrictamente naturales y humanas, hay otras fuentes de problemáticas, de situaciones que son estrictamente espirituales. Por eso, ¿para qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo? ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Lo explica muy bien, yo lo menciono, el Evangelio según San Lucas, cuando dice que Jesús vino a dar libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos. Y el profeta Isaías, hablando por visión, por profecía, acerca de Jesús, allí en Isaías, dice que vino también a traer apertura de la cárcel a los presos, oprimidos, cautivos, cárcel, presos. Todo eso, como mencionábamos al principio, la persona que se siente dominada, controlada, que se siente atada, que se siente sometida a algo de lo cual no puede ser libre. Y cuando habla de cárcel, no es la cárcel que nosotros nos imaginamos, con los barrotes, con los cerrojos, no esas cárceles a donde van a parar los delincuentes. Cuando habla de los presos, no está hablando de aquellos que cometieron algún delito y que tienen por medio de la justicia bien merecido estar allá adentro, sino que está hablando de cárceles espirituales y está hablando de aquellos que están presos de una manera espiritual, en su corazón, en su mente, en su alma, en su vida, en su realidad. Y que dicen, no puedo salir adelante, no me puedo levantar. Pero lo bueno, lo maravilloso, lo poderoso es que Jesús vino. Ya sea que se trate de una cuestión pura y estrictamente natural o humana, o ya sea que se trate de una cuestión espiritual, Jesús de igual manera, tanto en una como en la otra, vino para darnos libertad, vino para darnos cambios, vino para darnos transformación, vino para romper las cadenas, vino para cambiar la realidad, vino para cambiar los corazones y que podamos ser libres, como dice la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Oh, ¿cómo viene esa libertad cuando conoces a Jesús? ¿Cómo viene esa libertad cuando tenés un encuentro con Dios? Dios te hace libre, totalmente libre. Si alguien no tuvo ese encuentro con Dios, hoy lo puede tener. Si alguien no conoció a Jesús, hoy puede conocerlo y recibir esa libertad que muchos de nosotros ya hemos recibido. Ahora, mi gran pregunta es, y acá estamos comenzando ya con esta segunda parte del sermón. Alguien que estuvo siendo esclavizado, sometido, siendo cautivo, ¿puede volver a estar en esa misma situación? ¿Puede volver a sentirse preso otra vez? El domingo pasado hicimos una votación acá. Algunos levantaban la mano, decían que sí, otros decían que no y otros votaron en blanco. Como diciendo, no me la juego, no sé, mejor que lo diga el pastor, no me animo a decir ni sí ni no porque no conozco. Pero mirá como dice Gálatas, rápido, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuánto sois, ¿qué dice? Hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre, que significa papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y acá el apóstol Pablo le escribe a una iglesia, la iglesia de los Gálatas, en donde eran hermanos, habían conocido a Dios, habían tenido un encuentro con Dios, ¿sí o no? Y le dice, ustedes ya no son esclavos, son hijos. Acuérdense de estas dos palabras, esclavos, hijos.
Porque no es la única vez que se menciona en la Biblia. Esclavos o hijos, esclavos o hijos. Y en la carta que sigue el apóstol Pablo dice, ¿cómo siendo hijos, cómo habiendo sido liberados de la esclavitud, quieren volver a esclavizarse? Les dice. Y mirad como dice ahí en el capítulo 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, la palabrita clave, ¿cuál es acá? Es la palabra otra vez, otra vez. Quiere decir, los que votaron que sí, que se puede volver a sentirse uno esclavo, que puede volver a sentirse cautivo, dominado, controlado, se puede. No porque pueda, no porque aquello que te controló, te dominó, te esclavizó, te estuvo ahí cautivo alguna vez, pueda volver a hacerlo, sino que uno lo deja. Por eso dice, ustedes fueron libres, permanezcan en la libertad, cuiden la libertad con la cual Cristo los hizo libres. Dios te liberó, pero la libertad hay que cuidarla. Dios te liberó, repito, pero la libertad hay que cuidarla. Uno la puede perder, porque lo que antes te dominaba, una vez que Cristo te hizo libre, ya no te domina más. Puntos suspensivos, si no lo dejas. Pero acordate que nada entra a tu vida si vos no le abrís la puerta. Porque somos seres que tenemos poder de elección, libre albedrío lo llama la Biblia, y por lo tanto podemos elegir a qué le vamos a abrir la puerta. Por eso Jesús mismo dice en Apocalipsis, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, y está hablando de la puerta del corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero a veces no es Jesús el que golpea, porque Jesús ya está adentro. A veces es otras cosas que golpean. Cosas que antes estaban allí en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, se fueron cuando Cristo te hizo libre, pero te extrañan. Te extrañan. Y quieren volver, ¿sí o no? Por eso Romanos, mira lo que dice capítulo 8, versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, papito. Otra vez, esclavos o hijos, hijos o esclavos. Y no hay un pasaje que lo ejemplifique de la mejor manera posible como el que Jesús menciona allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. San Mateo 12, mira lo que dice, versículo 43. Dice lo siguiente, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cuál es la casa? Vos sos la casa. Tu corazón es la casa. Tu mente es la casa. Tu alma es la casa. A la casa de donde salí, cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La casa que sos vos, que soy yo, que acordate, nada entra si vos no lo dejás entrar. Jesús entró, limpió la casa, barrió la casa, purificó la casa, ordenó la casa, pero el gran problema de esta casa que menciona aquí en el Evangelio es que la casa se quedó vacía. Todo muy lindo, pero no se volvió a llenar, o no se siguió llenando ¿de qué? De Dios. No se siguió llenando de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y al quedar vacía la casa, vino eso que se había ido, golpeó. Y quizás uno dice, ay, me siento tan solo acá con la casa vacía pasada. Entra de nuevo, y ahí entró de nuevo. Y sucede lo que menciona la palabra de Dios. ¿Y en qué áreas? ¿En qué áreas escuchar? ¿En qué áreas uno se puede sentir esclavizado, dominado, cautivo? Y a veces no es que a uno le guste. A veces no es que uno lo quiera. Pero sin darnos cuenta, le vamos abriendo la puerta. Porque nadie se levanta a la mañana y decía, uy, qué lindo día para estar lleno de miedo hoy.
Qué lindo día. Qué lindo día para estar lleno de envidia. No, nadie quiere. Nadie se siente bien teniendo miedo. Nadie se siente bien teniendo envidia. Nadie se siente bien dudando. Nadie se siente bien sintiéndose fracasado, frustrado. No. Es que uno le abre la puerta y entonces entra y ahí estás. Y sin darte cuenta, vivís eso, pensás eso, que en vez de hacerte bien te hace mal. ¿Eh? Porque ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es paz, es esperanza, es fe, es amor, es fortaleza, es confianza, es presencia de Dios, es el Espíritu Santo. Y si no estás viviendo lo que acabo de mencionar, algo está andando mal. ¿Eh? Algo golpeó la puerta, lo dejaste entrar y se quedó allí. Y no estoy hablando de un día, no estoy hablando de una mañana o de una tarde, estoy hablando cuando eso se transforma en ¿qué? En una constante. Cristianos que viven con temor, cristianos que viven con dudas, cristianos que viven con sentimientos de fracaso, de frustración, porque hay áreas de dominio en donde eso que una vez se fue te quiere volver a dominar. Por un lado está la mente. ¿Qué es lo que hay en la mente? Las dudas, la incredulidad, el que vive dudando, el que vive siendo incrédulo. Los miedos, el que vive con miedo, los pensamientos negativos. No puedo, no sirvo, no tengo, todo me sale mal. La otra gran área es el área de la santidad a través del pecado, vicios, actitudes compulsivas, dependencia, materialismo, el amor al dinero. Como dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro. Por lo tanto, no se puede servir a Dios y a las riquezas, no se puede amar a Dios o amar al dinero. Trasladarlo a todo lo demás. A tu vida no puede entrar la fe y las dudas, o entra uno o entra el otro. A tu vida no puede entrar el amor y el odio, o entra uno o entra el otro. ¿Eh? A tu vida no puede entrar el miedo y la fe, o entra uno o entra el otro, y sos vos el que decide quién va a entrar allí cada día. Otra área son las emociones, porque la frustración es una emoción. Como dice la gente, me siento frustrado. El fracaso, el enojo son emociones. El odio, el rencor son emociones. La amargura es una emoción. La depresión es una emoción. Cristianos deprimidos cuando Dios nos habla de vida y vida en abundancia. Y uno dice, ¿por qué? Pues en algún momento le abriste la puerta y entró. Y otra, escucha esta, otra área que muchas veces domina a las personas y a veces ni se dan cuenta. El pasado. ¿El pasado a través de qué? De personas. ¿Viste cuando alguien dice, no me lo puedo sacar de la cabeza? ¿O no me la puedo sacar de la cabeza? ¿Eh? Quizás hace 10 años que no lo veo, no la veo, pero la tengo acá. Te está dominando. Ligaduras emocionales, recuerdos, aún, y perdónenme, duelos. Porque obviamente el duelo es algo normal. Cuando perdemos a un ser querido hay un duelo, hay un dolor, hay una tristeza, una angustia que tiene que estar, porque hay un afecto, hay un amor, hay un cariño. Pero cuando ese duelo se prolonga más de lo que se tiene que prolongar y está más de lo que tiene que estar, eso ya se transforma en algo que te está esclavizando, dominando, controlando y no te permite ser feliz, no te permite tener paz, no te permite progresar y seguir creciendo la vida porque estás allí atado a ese momento que quizás pasó hace años. Culpas, condenación, son otras cuestiones del pasado que a veces dominan a la gente. Hay frases como escuchá, y yo sé que a más de uno a veces le pasa. ¿Eh? Esto no te está saliendo bien, acá te está yendo mal porque hiciste tal o cual cosa hace. ¿Eh? Porque te equivocaste o cometiste tal error o fallaste hace 5 años y entonces hoy te está saliendo mal esto por culpa de aquello. Oh. Y vivís atado al pasado. ¿Eh? Es como que decir, no zafo más. Si ese error que me equivoqué cometí hace 5 años, 2, 5, 1, 3, no sé, no importa. Todavía me condiciona hoy. ¿Eh? No zafo más. ¿Y eso cómo se llama si no se llama esclavitud?
¿Eso cómo se llama si no se llama dominio? ¿Eso cómo se llama si no se llama ser cautivo del pasado? Cuando Jesús vino para darnos libertad, cuando Jesús vino, cuando uno se arrepiente de sus pecados, Dios te perdona y Dios te hace libre de todo pasado. Aquí en Cristo las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y todas son hechas nuevas. 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 Y yo sé que quizás es una lista, cuando mencionamos todo eso, casi tediosa. Pero qué bueno que uno pueda identificarlo. Cuando uno escucha esas palabras, fracaso, cuando uno escucha esas palabras, amargura, pasado, ligaduras emocionales, duelo, dice, eso me pasa. Eso es lo que me tiene mal, eso es lo que me está atando, eso es lo que le estoy dando lugar cada día de mi vida y ya de tanto darle lugar ni me doy cuenta. Porque claro, ¿viste como cuando uno le abre mucho la puerta de la casa a otro? Y llega un momento que dice, este entra con Pancho por su casa. Ya ni permiso pide. Se me instaló. ¿A cuánto se le instaló a alguno alguna vez? Dice, este se instaló en casa, no se va más. ¿Y por qué se instaló en casa? ¿De quién fue la culpa de que se te instale en tu casa? ¿De quién fue? ¿Quién fue el que le abrió la puerta 1, 2, 5, 10, 20 veces y llegó un momento que ya tenía, hasta la llave de tu casa tenía? Ni golpeaba ya. De uno es la culpa. Porque ¿cómo se hace uno esclavo? ¿Cómo llega uno a estar esclavizado? ¿Sabes cómo? Por elección. Uno elige, le abre la puerta. Uno tiene, como se llama a veces, el sí fácil. ¿Viste lo que tiene el sí fácil? Nunca puede decir que no a nada. Entonces viene el miedo, le golpea la puerta, sí, entra. Viene la tentación, le golpea la puerta, sí, entra. Y le dice que sí a todo. Y ahí están. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios te muestra esto, aquello que le abriste la puerta, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, hoy mismo puedes decirle, hasta hoy te abrí la puerta, pero en el nombre de Jesús te la vuelvo a cerrar para que salgas de mi vida y no entres nunca, nunca, nunca más en el nombre de Jesús de una vez por todas. Ahora mira lo que dice, y acá prepárense para una palabra poderosa. San Juan, acuérdense lo que hablamos, esclavo hijo, esclavo hijo. San Juan capítulo 8. Y acá está el porqué. Acá está el porqué, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda en la casa para siempre. ¿Qué es la casa? Ya hablamos de una casa. La casa que es tu vida, la casa que es tu corazón, la casa que es tu alma, que son tus pensamientos, que cuando conociste a Jesús, Jesús vino, la limpió, la purificó, la barrió, la adornó, pero el gran problema de esa casa es que se quedó vacía. Por eso, si uno quiere dejar de ser esclavo, si uno quiere dejar de estar sometido, si uno quiere dejar de sentirse cautivo, lo primero que uno tiene que hacer es llenar la casa. Llenar tu casa, que es tu alma, tu interior. ¿Con qué? Con la presencia de Dios, con el amor de Dios, con la bendición de Dios, con la paz de Dios, con la palabra de Dios, con la fe de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Y después aquello que quiere venir a esclavizarte, golpea la puerta y ¿sabes lo que le decís? Le decís: no hay más lugar, la casa está llena porque la llené de todo lo bueno, la llené de todo lo que Dios tiene para mi vida. La llené de todo lo que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué el miedo entra? Porque hay lugar. ¿Por qué el pecado entra? Porque hay lugar. ¿Por qué todo lo que mencionamos antes, que no lo voy a volver a mencionar, entra? Porque hay lugar. Pero cuando vos te llenás de Dios, que eso fue lo que me pasó a mí hace más de 30 años.
cómo Dios me liberó de las drogas, de los vicios, porque me llenó la casa. La droga entraba porque la casa estaba vacía. Todos los días entraba. Es más, ni puerta tenía la casa esta. Ya entraba sin golpear. Ni llave hacía falta. Porque uno está tan esclavizado, tan dominado, que entra, uno y un día tras otro entra. Hasta que Dios llenó la casa con el amor, con la bendición, con la paz, con el perdón. Y después, claro, vino la droga, como todos los días, toc, 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 déjame entrar. Está llena la casa. No hay más lugar. Ya no vas a poder volver a entrar. Está llena la casa. Está llena la casa. Pero acá habla de otra casa. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Eh? Y cuando te habla acá de casa, ¿de qué te habla? Decime, ¿qué es casa? Hogar, compañía, familia, amor, ¿no? Comunión, seguridad, certeza. Eso es la casa. Cuidado, contención, provisión. Eso es todo lo que uno tiene en la casa. ¿Sí o no? ¿Cuánto? No sé si todos, pero bueno, esperemos que la mayoría. Y dice, cuando llegan a casa del trabajo, qué lindo llegar a casa. Espero que todos lo digan, ¿no? Dice, otra vez a casa, ¿no? Dice, qué lindo llegar a casa. Lo dicen, ayúdenme, por favor. Dice, no, bueno. Qué ganas de volver a casa. Pues en tu casa te sentís bien. ¿Eh? Te sentís cómodo, cuidado, protegido, tenés todo, hay paz, espero. Que tenés todo ahí en la casa. Y dice, el esclavo no permanece en la casa para siempre. Porque esta casa de la cual estamos hablando es Dios, es todo lo que Dios te da. Y el esclavo no permanece en la casa para siempre, porque aquello que lo esclaviza lo termina sacando de la casa. Lo termina echando de la casa. El temor te termina sacando de esa comodidad, sacando de esa seguridad, sacando de esa contención que solamente Dios te puede dar. Lo mismo que el pecado, lo mismo que los vicios, lo mismo que la incredulidad, lo mismo que el pasado, te termina sacando de la casa, porque el esclavo, el que es esclavo y no es libre, no puede permanecer en la casa. En cambio, el hijo, que es el que es libre, sí se queda en la casa. Ahora acá el gran problema es que hay hijos. Hay hijos que son hijos con el título, pero todavía no son hijos en el corazón. Y por lo tanto, aunque son hijos, todavía se sienten esclavos. Entonces les cuesta permanecer en la casa, porque no pueden ver el amor del Padre, no pueden ver a Dios como un Padre para sus vidas y a ellos mismos como hijos o hijas de ese Padre de amor. Entonces no pueden permanecer en la casa, porque ellos solos, con sus propias dudas, incredulidad y temores, terminan yéndose de la casa y no terminan de disfrutar y de recibir todo lo que Dios tiene para ellos, como el pueblo de Israel. Acuérdense que estuvo 400 años en Egipto siendo esclavos, maltratados, trabajando de una manera forzada sin pagar día y noche. Y cuando Dios los liberó por medio de Moisés de la esclavitud, salieron, eran libres, pero en su mente se seguían sintiendo esclavos, porque estaban llenos de dudas, de temor, de incredulidad. Hasta decían, ¿y por qué no volvemos a Egipto? En Egipto había carne para comer. Por lo menos no daban de comer, ahora somos libres, pero no hay comida. Y querían hasta volver a Egipto. Eran libres físicamente hablando, pero esclavos ¿en dónde? Esclavos en su mente y en su corazón. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda. ¿Y quién es el hijo? El que recibe. Y cuando recibís es matemático, te llena. Y cuando viene a golpear aquello que te esclavizaba antes, no puede entrar porque, como te dije antes, la casa está llena en vez de estar vacía y no hay más lugar. Oh, oh, oh. Y hay una historia que ejemplifica lo que estamos hablando de una manera asombrosa, si podemos aplicarlo, que está en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 9. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David y Goliat? ¿Se acuerdan? Mírenme un minuto, no lean en la pantalla todavía. Mírenme un minuto. Un monte de un lado, un valle y un monte.
En este monte los filisteos, un ejército enemigo de Israel. Y estos filisteos tenían a un guerrero llamado Goliat, casi 3 metros de altura, grande, su paladín, su héroe, todo armado con espada, con lanza, con jabalina, con todo lo que se te pueda ocurrir. El valle y del otro lado, el ejército de Israel. Y este grandote decía: denme un hombre que pelee contra mí, un duelo entre los dos. Y el que ganare, si ustedes ganan, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero si ustedes pierden y nosotros ganamos, si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y ahí está el versículo 9, ahora sí ponémelo. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Oyendo, y añadió el filisteo, versículo 10, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, que era el rey, y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, ¿qué dice? Miedo. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo 40 días. ¿Te imaginas 40 días escuchando al filisteo? Tuki, 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 tuki. Denme un hombre, amenazándolos, burlándose, desafiándolos. Y aunque todavía no habían peleado, todavía no había un ganador, porque acuérdense que había dicho, si ustedes ganan, nosotros somos sus esclavos, pero si nosotros ganamos, ustedes son nuestros esclavos. Sin embargo, durante 40 días de tarde y de mañana, los israelitas escuchaban a Goliat y dice que tenían ¿qué? Miedo, gran miedo, mucho miedo. Todavía no habían ni peleado y ya eran esclavos. ¿Esclavos de qué? Del miedo. Porque estaban allí muertos de miedo. Y aunque todavía no habían sido esclavizados porque la batalla no se había librado, el duelo no se había realizado, sin embargo ya eran esclavos porque estaban con miedo y dejaban que Goliat les hablara, los amenazara, les dijera esto, aquello, lo otro. ¿Y por qué Goliat? Esto es maravilloso. Goliat era un gigante, porque todo lo que te quiere esclavizar se hace gigante. Cuando uno tiene miedo, ese miedo se hace gigante. Cuando uno tiene, oh no, cuando uno tiene esas emociones, ese fracaso, ese pasado, esa culpa, eso se hace gigante. Parece que fuese lo peor que te está pasando. Lo más grande que te está pasando, lo más difícil que te está pasando. Y no solo eso, sino que escuchar la vocecita. Y eso también es esclavitud. El que vive escuchando las vocecitas como ellos 40 días, porque el número 40 es casi simbólico. 40 significa siempre. Siempre escuchando la vocecita y de esta no salís y mirá lo que te está pasando y si te pasa aquello, si te pasa lo otro, estás en el horno, estás perdido. Eso también es esclavitud. Cuando te levantás a la mañana y escuchás la misma voz, es esclavitud. Voz de derrota, voz negativa, voz de depresión, voz de incertidumbre. Eso es esclavitud. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó? Que a pesar de escuchar que hacía 40 días que estaban así, muertos de miedo escuchando al gigante, nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Y mi gran pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso que te esclaviza, que te domina, que te tiene cautivo? Ya sea en la mente, en el corazón, en el alma, llámese como se llame, no voy a volver a repetir toda esa lista. Cada uno sabe. ¿Qué estás haciendo para volver a ser libre de todo eso? Recibir una vez más libertad, cerrarle la puerta y decirle no entras más, ya te la abrí demasiado. Algunos siguen la vida como si nada. Me acuerdo una frase, no es una frase, es una definición que existe en psicología que se llama el síndrome de Estocolmo. Estocolmo por la ciudad, la capital de Suecia, y síndrome porque en esa ciudad hubo un hecho
en donde había un secuestrador, una secuestrada, lo que significa violencia, lo que significa privarla de la libertad, pedir un rescate, todo lo que ya sabemos lo que significa un secuestro más en nuestro país, que escuchamos cada 2 por 3 noticias de secuestro, de rescate, ¿no? Lo tienen ahí secuestrado, cautivo, y resulta que al final terminan simpatizando y enamorándose el secuestrador con la secuestrada y viceversa. O sea, les gustó, se sintieron casi hasta bien siendo secuestrador y secuestrada ahí. Y hay gente que está ahí, convive con sus depresiones. Y si no tiene la depresión no sabe ni qué pensar. Entonces dice, "Ah, ah, 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 ah". Convive con sus miedos, convive con aquello que en vez de hacerle bien le hace mal. ¿Eh? Pues cuántas veces uno sabe, no, esto en vez de hacerme bien me está haciendo mal. Este pensamiento me hace mal, pero uno lo deja estar. Volvemos a la historia. ¿Qué pasó? Apareció David, el que después sería el rey David. ¿Sabes quién era David? Un pastor de ovejas. No tenía la cualidad, no era guerrero, no era parte del ejército, no tenía espada, no tenía las armas, pero tenía algo que vos y yo tenemos que tener. Porque vos y yo también somos David. Porque solos no podemos pelear contra eso. Solo no podemos hacerle frente a eso que nos esclaviza. Pero vos y yo tenemos y somos como David. ¿Sabes por qué? Porque David, a pesar de que no tenía lo que otros tenían, las armas, el ejército, la capacitación, tenía la fe en Dios, confiaba en Dios. ¡Wow! Tenía en la fortaleza de Dios, le pedía a Dios, clamaba a Dios y sabía, estaba seguro, porque se sentía hijo y que Dios era su padre, de que Dios estaba con él y de que él estaba con Dios. Y David, ¿sabe lo que dijo? ¿Cómo puede ser que nadie haga nada? 40 días y nadie hace nada. Entonces, si nadie hace nada, yo voy a hacer lo que nadie hace. Y apareció David para desafiar al gigante. ¿Y qué hace David? Ustedes conocen la historia, 1 Samuel 17, versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, la pelea, ¿no? David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Esto es para prohibido menores de 16, como las películas. Medio sangriento, le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aparece David, que no era el más indicado, humanamente hablando, no era el más capacitado, pero era el único que tenía fe en Dios. Y era el único que tenía, ¿sabes qué? Una palabra: determinación. Dijo, basta. Dijo, nunca más. Dijo, se acabó. Y eso es lo que significa la figura, la imagen poderosa de David, que aunque el filisteo yacía en el suelo, aunque le había clavado la piedra en la frente, aunque dice la Biblia que estaba muerto, dice David, a este lo remato. Por las dudas nomás. Lo remato, ya está muerto, lo vuelvo a matar. Y le agarró la espada y le cortó la cabeza, como diciendo, nunca más. Y eso es determinación. Para decirle a eso que te esclaviza, te domina, te controla, te tiene cautivo, no entras más. No entras más. De hecho, fuera. Con la fe de Dios, con el poder de Dios y con la autoridad que Dios me dio. Oh, basta de levantarte con miedo a la mañana. Basta de pensar siempre lo malo. Basta de estar siendo dominado por todo lo que acabamos de mencionar antes. Pon el nombre que quieras de esa lista. Basta, basta, basta. Porque esa no es la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana es una vida de libertad, de victoria, de fe, de confianza, de gozo y de paz en el Espíritu, dice la Biblia. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? Libertad.
hoy la podés tener. Hoy con Dios podés cerrarle la puerta. ¿Eh? La culpa, la condenación, todo eso, los fantasmas del pasado, las emociones, los sentimientos que en vez de hacerte bien te hacen mal. Tantas cosas, aún escuchá, aún situaciones externas como la miseria, la pobreza, que no son de origen natural, no son de origen humano, son de origen, como mencionamos al principio, espiritual. Porque vos te das cuenta que haces y no levantás cabeza. Hay otra cosa allí. Enfermedades aún que son de origen espiritual, que vienen para azotarte, controlarte, dominarte, y que uno a través del miedo tantas veces le abre la puerta para que se instalen en tu vida y seas esclavo de esa situación. ¿Eh? Pero hoy le vas a decir, así como entraste, te vas. Como David le cortó la cabeza a Goliat, y perdóneme la expresión, yo también le corto la cabeza a esto, a este vicio, a este pecado, yo también se lo corto. ¿Eh? A este odio, a este rencor, tantas cosas, yo también se la corto. ¡Wow! Y lo bueno, acordate, que con Dios podés. Antes no podías. Sin Dios no se puede. Pero sin Dios le quieres cerrar la puerta y no hay caso. ¿Eh? Pero con Dios, sí se puede. Porque Dios te dio autoridad. ¡Wow! Dios te dio la fe, Dios te dio la confianza. ¿Y cuántos hoy necesitan ¿eh? quedarse en la casa del Padre? Qué lindo. Porque cuando la casa está llena, no hay lugar para otra cosa. Así que yo quisiera, mientras cerrás tus ojos ahí donde estás, quédate sentado, no te levantes todavía.